Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por tu infinita misericordia. Gracias por todo lo que nos das. Señor, gracias por todo lo que nos sucede en la vida. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado y nunca nos dejas solos. Envía tu Espíritu Santo para entender las Sagradas Escrituras, para entender tus caminos y tus propósitos en nuestra vida, Señor, y para aplicar aquellas cosas de la Santa Palabra que nos cuesta trabajo. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. ¿Has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos? Entonces Pedro se puso a explicarles los hechos punto por punto. Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope cuando en un éxtasis tuve una visión. Algo bajaba del cielo, algo que se parecía a una gran tienda de campaña y llegaba hasta mí, posándose en el suelo sobre sus 4 puntas. Miré atentamente y vi en ella cuadrúpedos, bestias del campo, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté: de ninguna manera, Señor, nunca ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz me habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Entonces se repitió por 3 veces y después fue retirado todo al cielo. En aquel momento 3 hombres que estaban ahí, tres hombres que habían sido enviados a mí desde Cesarea, llegaron a la casa donde nosotros estábamos. El Espíritu me dijo que lo siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se le presentó en su casa y le dijo: envía a alguien a Jope y que traigan a Simón llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva la vida. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, hombres de Chipre y de Cirene que habían llegado a Antioquía se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permanecieran fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos.
Por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo, la que de hecho sobrevino en tiempos de el emperador Claudio. Entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Hechos capítulo 12. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juana, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó también detener a Pedro. Era precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarle ante el pueblo y después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba intensamente por él a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo, y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta de que lo que le estaba ocurriendo con el ángel era realidad, y todo le parecían visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón, y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos en contra de mí. Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender a una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, entró corriendo a contar que Pedro estaba en la puerta. Los demás le dijeron: ¿estás loca? Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron: será su ángel. Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con la mano pidiendo silencio y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida les dijo: comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer no fue poco el alboroto entre los soldados. ¿Qué había pasado con Pedro? Herodes ordenó buscarlo y como no lo encontraron, hizo procesar y ejecutar a los guardias. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Por aquel entonces Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro y de Sidón. De común acuerdo se presentaron ante él y después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía del de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en el tribunal y les dirigió la palabra. Entonces el pueblo empezó a clamar: esta es la voz de Dios, no de un hombre. Pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor, y empezó a llenarse de gusanos que lo comían, hasta que murió. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues seguimos viendo, mis hermanos, los prodigios que están haciendo los apóstoles cada vez más. Y quería poner
en presente nuevamente cómo Pedro sigue creciendo y cómo la palabra de Dios cada vez más va mostrando la importancia de Pedro y el liderazgo de Pedro dentro de la iglesia. Pero por ahora lo primer punto está en el capítulo 11, versículo 26, inciso B. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Mucha gente piensan que los cristianos son aquellos hermanos aleluyas o aquellos hermanos no católicos que se reconocen como cristianos, pero en realidad el nombre original de la Iglesia Católica o el nombre de cristianos es de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nosotros católicos somos cristianos, católicos, apostólicos y romanos. Cristianos porque creemos en Cristo, apostólicos porque tenemos la sucesión apostólica, y romanos porque la sede está en Roma. Ahora, en este punto, los hermanos a veces nos atacan que porque el Vaticano está en Roma y que la iglesia empezó en Jerusalén, y esa es como una excusa para no creer. Pero si entendemos el nombre de católico, que significa universal, y en aquel tiempo la capital del mundo era Roma, y si querían que el evangelio llegara a todo el mundo, ¿dónde creen que tenía que estar la sede? En Roma. Si haya sido en estos tiempos, haya estado en Estados Unidos. Pero resulta que en ese tiempo era Roma. Por lo tanto, Roma está la sede y somos romanos. En cuestión de que ahí está la sede. Cristiano, católico, apostólico, romano. Así que no se dejen robar el nombre. Los verdaderos y auténticos cristianos que venimos de Jesucristo somos nosotros. En el capítulo 12, versículo 5 dice: y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él. Vemos cómo matan a Santiago, al hermano de Juan. Y al ver esto, pues mandan a apresar a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque sabían quién era Pedro. Y cuando se me hace interesante que aquí no dice que todos oraron incesantemente por Santiago, que estoy seguro que sí lo hicieron. Pero si la Biblia menciona específicamente que la iglesia oraba incesantemente a Dios por Pedro, es porque le están dando una importancia a Pedro y porque sabían la importancia que tenía Pedro. Por lo tanto, el pueblo oraba por Pedro porque les estaban tumbando el líder de la iglesia. Es, por ejemplo, nosotros ahora, cuando el Papa Francisco estaba bien enfermo, que cayó al hospital, todo el católico debía estar orando por el Papa. O cuando Papa Emérito Benedicto XVI falleció, todo católico estaba orando por el Papa. ¿Y por qué creen ustedes que la palabra del Señor específicamente habla de cómo Pedro es rescatado de la cárcel? Porque todavía no era el tiempo que el Papa muriera, y cuentan todo lo que hizo el ángel por Pedro. Vamos a seguir viendo el crecimiento de Pedro. Vamos a seguir viendo cómo Pedro cada vez va más y más creciendo. El otro punto que me gusta, que aquí tumba la teoría de los testigos de Jehová, que no creen en el ángel de la guarda. Y en el versículo 15 del capítulo 12 dice: los demás le dijeron, estás loca. Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron, será su ángel. O sea que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos custodia. Y por eso es de que creemos, porque esto es bíblico, esto no es algo que se inventó la iglesia porque se le pegó la gana. Pues bien, mis queridos hermanos, vemos cómo Jesús hace prodigios por Pedro. Pedro tiene una importancia dentro de la iglesia que cada vez va creciendo más, pero vamos a empezar a ver también poco a poco a otro apóstol que irá creciendo, que llega después, que viene siendo Saulo, que Jesús le cambia el nombre a Pablo. Así que primero Dios, continuaremos mañana y Dios me los bendiga.